Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, aquí os traigo el segundo día de Celsius, que tengo muchas cosas que contaros, enseñaros y demás. Voy a poner el programa. Estoy grabando esto a las 11:15 de la noche para que no se me olvide nada. Vamos al miércoles, que fui a una presentación por la mañana a las 11:20, que era la de los Averni, de Laura Blanco, con presentación de Adrián Haidt, que es el mismo presentador que me presentó a mí ayer la charla. Los Averni es la segunda parte de la Sirin, que yo me hice con la primera parte, con la Sirin. A ver, os voy a enseñar. Me había hecho con la primera parte y bueno, por la presentación quiero hacerme con la segunda, pero bueno, primero vamos a por la primera. Y bueno, marca páginas a conjunto con el libro y el libro dedicado que dice Paramount. Ojalá paséis buenos ratos en Risby Park, no olvides los ajos y la estaca, que es de editorial Balaya Ediciones. Sí, que deseando leerlo, voy a dejaros con un poquito de la charla. Gracias por asistir a esta presentación. Para mí me llena mucho de ilusión presentar un libro de Laura, porque ya lo hice anteriormente, pero en una mesa para 3 autores, y ahora por fin lo puedo hacer centrándome en su obra. Así que bueno, un aplauso para ella, por favor. Y a presentarnos la segunda parte de un universo magnífico y muy bien construido. Narrativamente es una pieza de las mejores piezas ensambladas que yo he leído, porque de verdad te crees que estás leyendo algo escrito por una autora de aquella época. La primera parte es la Sirin y la segunda, que es la que venimos a presentar aquí, aunque hablaremos en su conjunto de lo que es el universo, los Averni, ¿no? Entonces, yo te quería al principio preguntar cómo se te ha ocurrido primero esta historia tan bonita, tan increíble, que refleja las vivencias de una mujer en una situación pues, de maltrato y cómo toda su familia le va a afectar en este conjunto de fantasía. Bueno, primero muchas gracias por estar aquí. Me emociona mucho ver la sala así, de verdad muchas gracias, que mucha gente muy interesante por ahí hablando. Y bueno, gracias a Adrián por pasarse la charla, estar aquí conmigo para acompañarme. Y la pregunta del melón gordo, ¿no? Es verdad que cuando cogí y me senté a pensar un poco, escribir una historia de vampiros, no quería escribir como un romance paranormal, me interesaba un poco el punto de vista de la amiga, ¿no? O sea, en un vampiro a seducir a una chica joven, una diferencia de edad de 400 años, ¿cómo lo vería la mejor amiga de la chica, ¿no? Pues pasas del romance más hacia el terror. Y la verdad es que en esta ambientación de regencia pues da mucho pie, porque es este ambiente de las novelas de Jane Austen, de las madres casamenteras que están a casar a sus hijas con el nuevo vecino, que sí, bueno, no sale de día, no le gusta el ajo, empieza a morir gente, pero ¿quién se fija en eso, no? Pues las señoras Bennet de la vida, desde luego que no, empujan a las chicas casaderas con el vampiro. Entonces eso pues como que encerraba ahí una ironía que me divertía mucho para sentarme a escribir sobre ella. Y en la Sirin pues se lleva eso a sus últimas consecuencias, claro, porque igual las madres casamenteras no se fijan, pero los médicos, los cazadores, los alguaciles de la zona o las chicas que están atentas y leen, calan al vampiro cuando que pone un pie en el vecindario. Claro, porque si no habéis leído todavía la Sirin, que es de obligatorio cumplimiento, claro, pasamos de una historia que si nos centramos en lo que son los vampiros, las partes protagonizadas por vampiros, que el universo vampírico que construyes es increíble, la sociedad. Pero claro, si leemos solo las partes de los personajes humanos, sobre todo de las chicas, estamos en los Bridgerton. O sea, pasamos, pero de repente metemos un corte de gente tomando el té, de señoras tomando el té. ¡Ay, sí, el vecino que es muy guapo, es maravilloso, tal! La protagonista no piensa lo mismo, porque luego hablaremos de él. De repente, ¡pum!, nos metemos de golpe en Marie Celeste. Entonces, claro, los Averni
ya es esta parte. O sea, ya es algo, es como pasar de repente de ver los Bridgerton a decir, te ves un capítulo de los Bridgerton, pues ahora me voy a ver Van Helsing de golpe. Pues es lo mismo, es ese rollo. Entonces, yo te quería comentar cómo has trabajado este paso de Jane Austen a Marie Shelley de golpe, que además son muy mencionados, o sea, se citan muchas obras literarias. ¿Cómo has traducido este paso? Porque te ha salido bastante bien. Muchas gracias. Pues mi marido dice que la Siren al principio es como un jardín muy bonito, que están sus cosas de gente forrada, de tomar el té, los bailes, su mayor preocupación es quién se casa con quién, y esa presencia del vampiro lo va contaminando todo, se va filtrando en ese vecindario, las cosas se vuelven cada vez más turbias. Y bueno, mi correctora Silvia Roberto, que está aquí, me decía, sí, tú, recarga, que vamos de cabeza al gótico. Y es verdad, la primera mitad de la serie es un poco sentir sensibilidad, y prejuicio, y la idea era que el lector se sintiera así, entrar un poco conmigo a ese juego, y pues a medida que las cosas van cayendo por su propio peso, pues la segunda mitad ya es más rápida, nos vamos a por el vampiro. Claro, y Fui a alguna presentación que no compré el libro, fui a la presentación de Arqueología de Juan Miguel Aguilera, presentado por José Manuel Estebanez, que grabé un poquito de la charla y os lo dejaré aquí. En la que hay un asesinato. Las pruebas del asesinato aquí están. Todo esto tiene su motivo de ser, esto no se crean. Aquí hay ADN extraído de la víctima, pero no sabemos si puede ser también del asesino. En realidad, Arqueología es una novela de misterio que en un futuro muy inmediato, del que vamos a hablar luego de la geopolítica, de las tecnologías que se manejan, pero a modo de síntesis y muy rápido, tenemos un cadáver y dos detectives y un asesino. Desde el principio de la novela sabemos quién es el asesino, los detectives los investigadores saben que ese asesino, ese sospechoso es el autor de esa muerte, y lo único que les falta es el por qué y el cómo. Esas son las dos grandes incógnitas que vamos a tener que desentrañar junto con estos dos investigadores. Esto, pues, un sistema tecnológico invasivo a más no poder, una arqueología en el que la República Popular China ha ido comprando espacios en el Atlántico y en África. Pero hacia las 12 fui a una caseta que estaba filmando Catherine Vega, que tiene varios libros que me llamaban la atención. Yo solo me hice con uno, ves ahí No puedes escapar, de La venganza de Richard Ramírez, que es de editorial o autopublicado, creo que es autopublicado. Sí, bueno, me dio marcapáginas del libro y una pegatina, y no lo veis, ahí dedicado, que pone Paramount, cierra bien la puerta de casa. Para los que no lo conozcáis, le llamaban The Night Stalker, el merodeador nocturno, existió de verdad. Y luego a las 5, un chico que conozco ya y lo sigo desde hace muchos años, Dani Sierra, escritor de Las leyendas de Avisán, que habéis visto que las leí el año pasado. Habéis sacado 2 nuevos libros y los estaba filmando en la caseta de Orfeus a las 5, entonces me fui a por ellos, y es 351 y un juego de azar de estos de mini clandestinos, los dos dedicados por el autor. En este dice: Paramount, recuerda, porque solo tú puedes hacerlo mejor que nadie. Y luego en este pequeñito, que también me lo firmó, dice: Paramount, tirada de dados, suerte o no, da lo mismo, vuelve a tirar. Además es un autor que ya, como digo yo, somos casi amigos del Celsius, siempre nos encontramos y siempre nos paramos un momento a hablar y demás. Y luego fui a las 7 menos 20 al auditorio, había la presentación de una mesa redonda de dantescas que moderaba Clara Díez, y estaban presentando el libro Agustina Bazterrica y Mónica Ojeda.
Va a sonar un poco polémico, pero yo algunas cosas que dijeron de feminismo no estoy de acuerdo, no voy a decir cuáles ni nada, pero no estoy de acuerdo. Y bueno, me había hecho con el libro de las indignas de Agustina Bastelica, porque ya la conocía de ver sus libros, que tiene también Cadáver Exquisito. A Mónica Ojeda no la conocía de nada, entonces ya me leeré este libro a ver qué tal. Os voy a dejar clips ahora de la charla. Estas señoras maravillosas. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a la charla Dantescas, donde vamos a hablar un poco de, como subtitula la antología a la que haremos referencia, pero que no venimos aquí a presentar, es simplemente el punto de referencia, mujeres que descendieron a los infiernos y luego vivieron para contarlo, mejor aún escribirlo, que podamos ver. Me gustaría comentar antes de nada que en realidad esto que veis aquí no debería ser yo, debería ser María Fernanda Puero, que está enferma y no puede venir. En vez de tener aquí a el triplete de escritoras latinoamericanas premiadísimas y maravillosas, tenéis un tercio de intrusismo laboral español, que es ligeramente problemático, pero bueno, espero que lo entendáis. María Fernanda Puero, por dar un poco de contexto, que no es solo quien propuso toda esta charla, sino también quien propuso la antología Dantescas, que es la que le da nombre. Son cuentos de mujeres que descendieron a los infiernos. ¿Por qué? Porque son mujeres hablando desde el terror, desde la rabia y la visceralidad, desde el siglo XIX hasta el presente. Tenemos a autoras como Emilia Pardo Bazán, Liliana Colanza, Mónica Ojeda, tenéis un montón de autoras diferentes encontrándose en esa narrativa, en ese punto de vista tan visceral que las lleva a contar historias de terror y de fantasía, pero narrando en salsa. Esta, ya os digo que esta no es mía, es muy buena porque es de María Fernanda, pero me ha gustado tanto que digo, sí, esto lo vamos a meter. Me gustaría preguntaros, así sin ninguna clase de contexto, la rabia ya la ponéis vosotras. Si bajarais al infierno, o subierais, según la versión de cada uno del infierno, ¿qué os traeríais del infierno para poder escribir sobre ello? Wow. Esto es un regalo de María Fernanda para vosotros. Gracias, Marta. Difícil, ¿En serio? ¿Me vas a dejar primera? Bueno, primero quiero agradecer al Festival Celsius por la invitación. Para mí es un placer estar acá. Quiero aclarar que no estoy 100%, tengo como una tos medio tremenda, pero bueno, logré viajar desde Buenos Aires hasta acá y estoy más o menos sana y salva. Y gracias a todas las personas que están hoy acá, que son un montón, y feliz de estar de nuevo con Mónica en una mesa que la admiro completamente. Lean todos sus libros, especialmente Las Voladoras, que a mí me voló la cabeza. Así que, bueno, un placer. Y yo no tengo que bajar al infierno. El infierno está acá, ¿sí? Y voy a remitirme a un cuento de Las Voladoras. Vos me vas a corregir el título, si me equivoco, etc. Que se llama Soroche, de las amigas. Bueno, que es el de la violencia estética. En este cuento, vos recordame cualquier cosa, a una mujer que tiene sobrepeso, la filman teniendo relaciones, o se filma teniendo relaciones con el marido, y después el marido sube ese video, lo comparte y es un escándalo total. Entonces las amigas se la llevan, ¿sí?, a, no sé, una montaña para que, digamos, apoyarla, pero te vas dando cuenta de todas las miserias de todas las amigas. Entonces, yo relaciono así rápidamente ahora el soroche, que no sé si saben lo que es, pero es no tener oxígeno por la altura, y me parece que eso es lo que nos pasa, el mal de altura, claro, con el patriarcado, que es parte del capitalismo. Es, por más que vos quieras empoderarte y aceptarte, el sistema todo el tiempo te está diciendo que no vales lo suficiente, te está generando inseguridades, quiere tener control sobre tu cuerpo para vender, ¿sí? Les doy un ejemplo concreto. ¿Por qué nos rasuramos las axilas? Bueno, en parte porque la empresa Gillette decidió vender más, ¿cómo se llama? Bueno, cuchillas. Y cuando en Estados Unidos se pusieron de moda los vestidos sin mangas, empezaron a decirle a las mujeres,
que los pelos debajo de los brazos generaban mal olor, que eran insalubres, que bla bla bla, que bla bla bla. Conclusión, vendieron más cuchillas y nos generaron a nosotros una inseguridad. Y para decir una cosa diferente, pero suscribo lo que dice Agustina, estaba pensando también que a veces relacionamos lo infernal en la escritura, o el infierno, o el horror, o el terror, estos géneros que trabajan con lo macabro, con una imaginería oscura, lo solemos relacionar obviamente con temas que son muy difíciles, como la violencia, y violencia en el amplio espectro, desde la más terrorífica hasta la que parece que no es violencia y que todavía ni siquiera nos atrevemos a nombrar como violencia, ¿no? Pero también me interesa cómo la literatura de terror y a través de la escritura podemos también agarrar algo de lo insurrecto que hay en esta imaginería del infierno, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, ahora mismo estoy escribiendo algo que tiene que ver con la idea del silbido del diablo, ¿no? Esto es algo que está en muchas tradiciones literarias, la idea de que el diablo silba escondido en alguna parte de la noche oscura y de la selva, o detrás de una piedra, y hay muchos monstruos silbadores que cuando te escuchas el silbido lo primero que haces es asustarte o sentirte seducido por el silbido. Hay distintas leyendas que varían entre el susto, el terror o la idea del silbón, por ejemplo. Pero ahí hay una cosa que a mí me interesa de lo diablesco, y es la idea de que te seduce, ¿no? La idea de que es seductor, y eso que siempre se ha, digamos, endiablado de las mujeres, la idea de que son seductoras, el mal, por eso lo femenino, bueno, se dice que el diablo es mujer precisamente por eso. Aproveché y como entre esta charla de dantescas y la última que era de Javier Sierra había otra nada más, pues ya decidí quedarme, y es de, ahora os lo diré, es un encuentro escribiendo el Baldur's Gate con Lauren Schick, que moderaba Ángel Luis Sucasas, y bueno, como intérprete teníamos a Diego, mítico del Celsius, y estuvo muy bien. Os voy a dejar algunos clips. Ha sido el diseñador principal narrativo del juego del que vamos a hablar hoy, el Baldur's Gate 3. Así que la primera pregunta que le querría hacer yo a Lorenz es, al igual que nos contó ayer Borislav cómo fue esa primera charla para entrar en Narnia, pues querría saber cómo fue ese... That's right. I'm Lawrence Schick. I was principal narrative designer on Baldur's Gate 3. I want to make a couple of points first before we start. First is that I've been talking a lot today, and my voice is starting to crack and squeak. So I apologize if that happens while we're talking. I will try to speak clearly, despite the fact that my vocal cords are wearing out right now. Point two, which is that I'm here as the principal narrative designer of Baldur's Gate 3. But more than that, I am representing over 400 other passionate developers at Larian who poured their creative hearts and minds into the project. And not just developers, but the community and the players in early access, everybody contributed. The kind of games that we make are profoundly collaborative. Gracias por estar aquí. Me llamo Lawrence Schick, soy el principal diseñador narrativo de Baldur's Gate 3 y bueno, estoy aquí para hablar un rato con vosotros. Lo que ocurre es que ya he tenido otra charla hoy y se me empieza a romper, se me empieza a quebrar la voz, así que espero que aguanten bien las cuerdas vocales y poder hablar con la suficiente claridad como para que me podáis ir entendiendo. En cuanto al papel de un diseñador principal narrativo, bueno, pues me gustaría decir que estoy aquí en representación de mis 400... Luego, por último, pues fui a la charla de Javier Sierra, que era la mesa redonda Puerto de Avilés, que la hacen todos los años. En este caso era hablando de misterios, mitos y leyendas relacionadas con Ancho Mar, que el moderador era Jorge Iván Arguiz, tricornio del Celsius, por así decirlo, de los tres organizadores principales, y bueno, Javier Sierra. Y bueno, os voy a dejar momentos de la charla y luego vuelvo. Se nos ocurrió en una de las reuniones que tenemos a lo largo del año, qué cantidad de historias maravillosas
qué cantidad de misterios, qué cantidad de fabulaciones ha hecho el hombre mirando al mar o mirando en contra del mar. Y bueno, pues se nos ocurrió que sería una sección bonita, la empezamos un poco por casualidad, está claro que es una sección que interesa y la hemos ido manteniendo y cada vez pensando en cómo darle un poquito vueltas, ¿no? Y claro, para hablar de misterios, de casi cualquier cosa, para hablar de una charla de prácticamente cualquier tema que se os pueda ocurrir, se me ocurre poca compañía mejor que la de Javier. Y es que además es una cosa curiosa, porque para hablar del mar y de misterios y de terrores y de lo que sea, yo creo que somos dos de las personas más adecuadas. Él porque es de una tierra de secano y yo porque no sé nadar. Entonces claro. Como anillo al dedo. Claro, entonces que en mi caso lo del miedo estaba normal, pero tú, siendo de una zona que no tenía, digamos, costa, la cuestión es, mirabas al mar, al principio ese jovencito Javierín Sierra, miraba con terror o con fascinación, o con una mezcla de ambas. ¿Tú quieres que te cuente la verdad? Hombre, claro, esta gente son nuestros mejores amigos, podemos contar lo que quieran. Bueno, te voy a contar una historia que yo cuento muchas veces a mis hijos cada vez que van a la playa. Y es mi primer recuerdo de la visita al mar. Yo vivía en Teruel, tierra de secano, como estaba diciendo Jorge. Y mis padres se les ocurría de vez en cuando bajarnos a la costa, a San Carlos de la Rápita, que es en el delta del Ebro, en la desembocadura del Ebro, que es un sitio pues, de aguas tranquilas, fundamentalmente. Pero en una de aquellas primeras visitas, si no en la primera, me regalaron unas gafas de buceo. Y aquello fue el primer contacto con un mundo que era completamente diferente, era poder tener un instrumento que te permitía cambiar de dimensión. Y con aquellas gafas de buceo y el tubito este que te venden de snorkel, que dicen ahora, yo me lancé inmediatamente al mar, a unas rocas, a ver qué es lo que veía. Y ahí es donde se tropezó por primera vez en mi vida el terror. La arena del fondo empezó a moverse, agitándose, y de repente unas pinzas enormes salieron del fondo del mar intentando atraparme. O sea, si no era el kraken, porque no era el kraken, pero se parecía mucho en forma de cangrejo, un bicho enorme, que mi familia se ríe porque dicen que en esa zona no hay centollos, no hay, en fin, este tipo de bichos enormes, pero a mí me pareció aquello terrorífico y desde entonces mi acercamiento al mar siempre ha sido muy prudente. Muy prudente. Sí. Bueno, pues con eso es evidente que una mezcla de fascinación, claro, con el terror. Claro, y el terror, claro. Luego, a lo largo de estos años hemos ido tocando muy distintos temas relacionados con el mar. Uno de ellos, bueno, el año pasado fue un poco el cine y cómo el cine había mirado, pero el primer año fue cómo la literatura de aventuras, cómo la literatura de misterio, cómo la lectura, bueno, incluso forzando mucho la ciencia ficción, porque si fijáis, todas las obras del espacio tienen mucho que ver el modelo de navío con lo que es el Nautilus, ¿no? Pues un comandante, una tripulación, un espacio hostil en el exterior y la fragilidad del ser humano ahí, porque evidentemente no estamos hechos para convivir como criaturas marinas. Pero en ese momento de ser muy lector, porque me consta que eres y eras muy lector, esas novelas aventuras que te hacían mirar un poco más allá de la orilla. Bueno, el primer libro, la primera novela que yo leí completa en mi vida fue 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, así que os podéis imaginar, ¿no? Ya esa fascinación se quedó conmigo. Se quedó tanto que a veces uno hace cosas de manera inconsciente, arrastrado precisamente por esos impactos en la infancia. Y he traído una cosa, bueno, te la he traído para enseñártela, que me ha llamado mucho la atención. No sé si sabéis, yo fui durante 7 años director de la revista Más Allá. Más Allá es una publicación que en España lanzó el doctor Jiménez del Oso, uno de los precursores de todo este asunto del misterio en la televisión. La publicó en 1989 y en 1998 a mí me dieron la dirección de la cabecera. Y me pidieron que hiciera una colección de monográficos, en fin, sobre distintos temas. El primer monográfico que salió de mis entrañas, digamos, fue este que traigo aquí, Misterios del Mar. Es una publicación totalmente inencontrable de junio de 1999. O sea, muchos de vosotros a lo mejor ni habíais nacido, ¿no? Y en ese
En ese monográfico están sintetizadas todas mis particulares obsesiones, ¿no?, por el mar, desde las criaturas de los abismos al hecho, también muy interesante y muy conectable con la ciencia ficción y con la fantasía, de que no solamente existe el mar en la Tierra, sino que hay otros mundos que son marinos y que hoy por hoy están en el punto de mira de los astrobiólogos, de los que están buscando formas de vida más allá de las fronteras terrestres. También, por ejemplo, hay una parte muy íntegra del monográfico dedicada a los famosos, no sé, bueno, famosos para mí, famosísimos, triángulos de la muerte, esos lugares como el Triángulo de las Bermudas, donde desaparecen barcos y aviones. Hubo un autor norteamericano, Ivan Sanderson, también muy dado a la ciencia ficción y que escribió varios relatos de ciencia ficción, y un autor español muy del misterio, pero también muy de la ciencia ficción, uno de los pioneros de la ciencia ficción en castellano, que fue Antonio Rivera, que hablaron de este asunto de los triángulos. Ellos decían que existía una serie de zonas a lo largo del planeta, en torno al paralelo 30, norte y sur, al norte y sur del paralelo 30, que eran especialmente proclives a este tipo de anomalías, de desapariciones de barcos y aviones. 12, eran 10 alrededor de ese paralelo y los 2 en los polos. Y publicaron varios libros sobre esta cuestión, tratando de demostrar la tesis de que existían 12 triángulos de la muerte. Todavía hoy se habla de eso en algunos ambientes. Es que estaba mirando la... Y bueno, esta fue la charla de Javier Sierra y yo fui a que me firmara 2 libros. Uno que ya tenía, que era La Cena Secreta, además en edición del Círculo de Lectores del año Catacuco. Dice: a ti, Mom, gracias por guardarme este secreto. Y también me hice con el plan maestro, no voy a quitar la fajita porque tengo que hacer el bujol de este mes, que es como una especie de segunda parte del Maestro del Prado, según tengo entendido. Y bueno, dedicado también, dice: Amón, recuerda que el arte de verdad eres tú. Y por supuesto aproveché y me saqué una fotito con él, que os dejaré aquí. Bueno, por último os voy a dejar un par de fotos que no subí ayer, son del día de ayer, y es que había un banco en la plaza donde hacen las películas, bueno, donde se proyectan por la noche, que es un banco libro con un libro de Sanderson, y tuve que sacarme fotos, así que os voy a dejar aquí las fotos. Bueno, por último os voy a dejar un par de fotos que no subí ayer, son del día de ayer, y es que había un banco en la plaza donde hacen las películas, bueno, donde se proyectan por la noche, que es un banco libro con un libro de Sanderson, y tuve que sacarme fotos, así que os voy a dejar aquí las fotos.